Bienvenidos, soy la estudiante Elsa Sánchez Morales de Educación Primaria que cursa el quinto ciclo sección B. En esta ocasión voy a hablarles sobre la novela Rebelión en la Granja, que fue escrita por George Orwell. Este era un seudónimo del actor, ya que su verdadero nombre era Eric Arthur Bright. Él fue un novelista, un periodista, un ensayista y crítico británico nacido en la India. Nació el 25 de junio de 1903 y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres. Rebelión en la Granja es una novela corta satírica que fue publicada en 1945. Mayormente se trata sobre el régimen soviético llevándolo hacia un tipo de autoritarismo. Con esta previa explicación de los datos informativos de la obra, vamos pasando a la explicación. El primer capítulo nos llega a narrar sobre el señor Jones, que era propietario de la granja Manor. Este señor era muy ebrio, los cuales cada vez que llegaba a tomar se iba borracho al granero, a la granja, y en uno de esos días se le olvidó cerrar las ventanas y se fue a dormir a su cama. Apenas se hubo un apagado de luz en el dormitorio del señor Jones, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo mayor, así lo llamaban ya que lo habían puesto sobre un sobreapodo, pero su nombre verdadero era William Beauty. Eran tan apreciado en esa granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tenía que decirles. Cuando ya estaban todos reunidos los animales en la reunión del señor que la había planeado, él cuenta que tenía un sueño que los animales eran muy maltratados, que no paraban de trabajar para que les den una miseria para comer, que cuando eran viejos los llevaban al matadero para hacer comida con ellos, que por ejemplo la leche de las vacas, que debería ser alimento para alimentar a los terneros, sirve para alimentar a los humanos, que de los huevos que ponen las gallinas la mayoría son vendidos sin dejar nacer a los polluelos. En definitiva, que el trato recibido por los animales era pésimo. Les dijo que tendrían que prepararse para una rebelión en la que los animales encargarán ellos mismos de llevar la granja. Posteriormente contó su sueño, que consistía en la libertad de los animales, y se los cantó. Este canto se lo llamó sobre las bestias de Inglaterra y consistía en lo dicho anteriormente, la libertad de las bestias. Al escuchar los demás animales les gustó tanto que no paraban de cantarlo. En el segundo capítulo nos da a conocer ya que el señor Jones se va a ver a la granja y los animales se rebelan ante la soberbia del señor Jones. Cuando él ingresó, lo tiraron de la granja y ellos se adueñaron de ella. Después de esto, los animales comenzaron a recorrer todo lo que pertenecía y a quemar y a destruir las prendas que eran muestra de esclavitud de los animales hacia los seres humanos. En los días festivos, los caballos llevaban una cinta. Es por ello que ellos empezaron a destruir también esta cinta que ellos tenían. Además, los cerdos en los meses anteriores habían aprendido a leer y a escribir. Ellos eran considerados los más listos.
y es por ello que ellos decidieron escribir unas normas de conducta donde todos los animales deberían de respetar. Estas normas eran como por ejemplo, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Además, cambiaron el nombre de la granja por Granja Animal. Posteriormente se dispusieron a trabajar en la cosecha. Esa cosecha era elaborado por el señor Jones, lo cual al ver los animales en una protesta se fueron a esa cosecha a destruir todo y a sacar todo antes del señor Jones lo hiciera. Después de que los animales acabaran con la cosecha, antes de que llegara el amo, tuvieron unos problemas con los aparatos, ya que estos aparatos estaban hechos para los humanos. Pero como los cerdos eran tan inteligentes, no tuvieron problemas en solucionar. Todo el mundo trabajaba menos los cerdos, ya que ellos eran los encargados de mandar a los demás a hacer su trabajo, puesto que eran los encargados y ser los más listos. Los domingos se reunían en el granero para decidir el trabajo de la semana. Acá los encargados de debatir las propuestas también eran los cerdos, mientras que los demás animales se encargaban de votar. Los cerdos, entre lo que más destacaban, era Snowball y Napoleón. Los dos nunca estaban de acuerdo con las propuestas del otro y siempre había unas disputas. En ese día, las perras tuvieron 9 cachorras. Es por ello que Napoleón se los llevó para cuidar de ellos. Además, la leche con la que se ordeñaban las vacas se lo bebían los cerdos, y ellos solo se comían las manzanas sin dejar a los demás animales. Ellos decían que eran los más inteligentes y que los necesitaban, y que si no querrían que volvería otra vez el señor hombre, amenazándolos, puesto que los animales no querían. Es por ello que aceptaban todo este trato de los cerdos. En el capítulo 4 nos da a conocer cómo ya todas las granjas que alrededor de donde estaba la granja del señor Jones se llega a enterar de todas las cosas que esa granja hacía, y sobre la canción de la bestia de Inglaterra que el señor mayor les había cantado. Esto era cantado por todos los animales. El dueño de la granja, mientras tanto, estaba en la taberna de un bar, quejándose por todo el trato que recibió al ser expulsado por una banda de animales. Los demás granjeros se apiadaban de él, pero no le ayudaban demasiado, ya que querían apoderarse de la granja. Pero al cabo de unos días, el dueño de la granja, acompañado de sus ayudantes y de los dueños de la granja de al lado, fueron a la reconquista de la granja. Y es ahí donde hubo una batalla muy dura entre los animales y los hombres. Pero al final los animales lograron deshacerse de los humanos, pero como consecuencia llegaron a ver animales muertos. Tras esto decidieron otorgar unas medallas de valor. La de héroe animal de primer grado fue otorgado a Snowball por luchar fielmente y ser herido en la batalla por una escopeta, y a Boxer, el caballo, por su valentía y su lucha. Las medallas de segundo grado fueron otorgadas a las víctimas que fallecieron en la batalla del establo de las vacas, que así se llamó esta batalla de los hombres y los animales
donde ganaron los animales. En el capítulo 5 nos da a conocer sobre las disputas que habían entre Napoleón y Snowball. En los debates de los domingos, que siempre estaban en desacuerdo, siempre habían conflictos. En especial, el conflicto donde más se armó fue cuando se quería crear un molino de viento. Snowball, él quería construir un molino de viento para crear electricidad y poder obtener luz en toda la semana, en todas las zonas, y crear máquinas para tener menos trabajo. Napoleón, como era de esperar, no quería construir el molino, prefería seguir como hasta ahora, seguir obteniendo alimento. Snowball preparó todos los planos para la creación del molino y cuando los terminó los llevó al debate. Tras la discusión de Snowball y Napoleón, la mayoría estaba a favor del molino del viento y al ver esto, Napoleón pegó un grito y en un momento aparecieron los 9 perros que él había criado anteriormente de las perritas que habían parido. Esto lo soltó hacia Snowball, lo cual él consiguió escapar y huir de la granja. A partir de este entonces, Napoleón suprimió las reuniones de los domingos y en cambio ese día se les daría las tareas que debían de cumplir la semana siguiente. Además, finalmente decidió construir el molino, respondiendo que siempre él la quería construir, pero que los planos de Snowball eran malos y que se había puesto en contra para liberarse de un sujeto tan peligroso como Snowball. Y como era de esperarse, las disputas entre Napoleón y los habitantes, los animales de la granja, no iban a tardar, ya que había un montón de problemas que tenían los animales para poder vivir, ya que trabajaban mucho más y comían menos. Hasta tenían que ir a trabajar los domingos por la tarde. Si no era por el caballo boxer, que era muy fuerte y muy trabajador, no lo habían conseguido. Él se levantaba antes que los demás para trabajar. Además, los animales necesitaban comida, esclavos, herramientas y entre otras cosas, y que no podían obtener ya que Napoleón se la pasaba holgazaneando, comiéndose todas las cosas él solo, con la excusa de que él mandaba ahí. Napoleón decidió que tenía que negociar con las granjas de al lado, cosa que no hizo gracia a los animales que al principio habían escuchado que los animales no debían de tratar con los hombres en ningún momento. Pero uno de los mensajeros de Napoleón, Schuyler, les dijo que en ningún momento habían dicho eso, que lo habían soñado y ellos se lo creen. Además, los cerdos se fueron a vivir a la granja, a dormir en sus camas. Esto les recordó a una de las 7 normas, pero al leerlas decía, ningún animal dormirá en una cava con sábanas, cosa que no les sonaba haber leído antes, ya que las personas de Napoleón lo habían corregido para ellos beneficiarse. En noviembre hubo unos grandes tormentas, problemas tales como que se derribó el molino. Al ver esto, Napoleón exclamó que el culpable era Snowball, que los estaba saboteando y que los estaba queriendo arruinar todo lo que él hacía, intentando quedar mal a Snowball. También se habla sobre la escasez de comida que tenían, puesto que en invierno la mayoría de la cosecha se había perdido. Y además tenían que trabajar en la reconstrucción del molino que se había destruido por la tormenta. Además, Napoleón disponía de unas pilas de madera que quería vender entre las 2 granjas que, dada la casualidad, cuando el negocio iba bien con una, se decía que Snowball estaba escondido en la otra y que las había traicionado.
Además, dijeron que Snowball les había traicionado desde el principio, que siempre estaba a favor del amo y que había intentado sabotear la batalla. Algunos de los animales no se lo creyeron porque había sido herido en la batalla, pero Skyler describió de tal manera lo ocurrido que al final todos acabaron creyéndoselo. A los pocos días, Napoleón reunió a todos los animales de la granja y con los perros comenzaron a recoger a los animales para que confesaran que estaban siendo cómplices de Snowball. Y lo que él estaba haciendo era que los perros los rebanaban el cuello de los animales. Tanto fue esta estrategia que Napoleón hizo que algunos animales murieron. Posteriormente decidieron prohibir la canción de la bestia de Inglaterra. Y la razón que dieron es que no tenían ni una razón de cantarla, ya que no había una rebelión. Todo era planeado por Napoleón. Todos los animales, al ver cómo Napoleón con sus perros estaba matando a los animales, ellos recordaron las normas que se habían puesto al principio, ya que estaba prohibido matar. Pero al leerlo, vieron que de eso no se acordaba, y en vez de las normas que antes habían puesto, decía ahora: ningún animal matará a otro animal sin motivo. Por otra parte, continuaban las negociaciones por la compra de la madera. Parecía que se iban a vender a Pinchefiet, uno de los granjeros, y que Frederick estaba pensando en atacar a la granja. Pero al cabo de unos días reunió a todos los animales para decirle que la madera se la había vendido a Frederick, que Pinchefiet era un bellaco y pretendía atacar a la granja. Dijo que Frederick pretendía pagarle con un cheque, pero que Napoleón era más listo y quiso que se lo pagaran con dinero. Al día siguiente descubrieron que el dinero era falso, que Frederick les había traicionado. Enseguida apareció Frederick, acompañado de los otros granjeros, porque ellos iban a la conquista de la granja. Ahí también hubo una dura batalla, mucho peor que la anterior de los humanos contra los animales. Acá Frederick y todos su banda, los animales que iban tras él, destruyeron de nuevo el molino que ya estaba construido, cosa que molestó mucho a los animales, y atacaron con valentía hacia los hombres y consiguieron atirarlos a la granja. Para celebrarlo, los cerdos se emborracharon, cosa que al leer los mandamientos se sorprendieron, ya que habían cambiado nuevamente las normas. Ahora decía: ningún animal beberá alcohol sin exceso, cosa que los animales se quedaron sorprendidos, ya que esas no eran las normas del principio, que ya se habían realizado. Con todo, después de la batalla quedaron consecuencias. Entre ellos eran lo que los animales ya no tenían comida. Según los datos que les daba Schiller, que era la mano derecha de Napoleón, se vivía mucho mejor que en los tiempos que en los que mandaba el hombre, supuestamente él. La mayoría, que no se acordaba de la vida con el amo, que suponía que debía de ser peor, o al menos eso quería creer. Napoleón, la hora indicada, hacía que los animales desfilaran en formación militar, levantándolo la pezuña y gritando: ¡Viva el camarada Napoleón! Al poco averiguaron nueva información acerca de Snowball. En la batalla del establo de las vacas, Snowball estaba en el bando de los hombres, y estaba él al mando, y gritaba: ¡Viva la humanidad! Y que las heridas que les habían visto eran causadas de los mordiscones de Napoleón.
Además, Boxer, el caballo que trabajaba más que nadie, empezó a envejecer y esto traía consecuencias a los animales ya que él ya no podía ayudar y los animales tenían que realizar más trabajo. Como consecuencia del envejecimiento de Snowball, un día se lo encontraron tirado en el suelo quejándose de un pulmón. Los animales fueron a decirle a Napoleón y apareció Skyler diciendo que iban a mandar a Boxer a uno de los mejores veterinarios de la ciudad. Pero el día que se lo iban a llevar, pudieron comprobar que lo llevaron al matadero. Y cuando intentaron liberarlo era demasiado tarde y ya se lo habían llevado. A los pocos días, Skyler fue a decirle a los animales que Boxer había muerto, que el veterinario había hecho lo mejor que pudo haber hecho. Así que lo mataron. Los días siguientes, celebraron con banquetes los cerdos en conmemoración de Boxer, el caballo que supuestamente había fallecido. Después, con los años que continuaron así con la gobernación de Napoleón, los animales que habían vivido en la revolución de las peleas, disputas que antes habían realizado, se habían hecho, los combates ya habían muerto y ya quedaban pocos de ellos. Ya habían construido el molino, pero en vez de utilizarlo para energía eléctrica, fue utilizado para mover el trigo, pero estaban en proceso de construir otro que según Napoleón había utilizado para energía eléctrica. Será utilizado. La granja se había enriquecido, pero no para los animales. Había muchos animales nuevos, pero muy jóvenes que fueron en toda Inglaterra. Se sabía en la canción de la bestia de Inglaterra. Y además los animales de la granja tenían el orgullo de trabajar para ellos mismos, que la granja estaba dirigido por los animales y no por los hombres. Y un día uno de los animales se encontró con Skyler, caminando a dos patas y posteriormente los cerdos, al comprobar esto, fueron a ver los mandamientos, las normas que se habían hecho anteriormente y también nuevamente le habían cambiado. Ahora acá decía que en vez ya no estaban los 7 mandamientos, ahora solamente había algunas, entre ellas había una sola frase que quedaba: todos los animales son iguales, pero algunos son iguales que a otros. Al ver esto, ninguno de los animales se sorprendieron que al día siguiente los cerdos se comportaban como los amos. Usaban látigos, se la pasaban viendo revistas, que se ponían ropa de los hombres, ellos se creían superior a los animales. Y a la semana siguiente fueron a la granja un conjunto de gente que fueron a cenar. En esta los hombres alababan la actuación de los cerdos con respecto a los demás animales, y aún les daba menos de comer que ellos, que los cerdos, y que los hombres eran supuestamente iguales. Poco después acabaron peleándose por una partida de cartas y al observar esto los animales pudieron diferenciar que el cerdo de quien era el hombre eran iguales. Esto nos da a entender de que los animales confiaron plenamente en la revolución, pensaron que iban a ser libres y que no tenían más sufrimiento al poder de un hombre, de un humano. Pero al realizar toda la revolución se dieron cuenta de que los propios animales también abusaban del poder de ellos y también eran maltratados por los mismos animales. Es por ello que se dan ellos con la sorpresa y al final llegan a comprender que los cerdos, en el cual ellos tenían confianza, terminó siendo como un hombre.
Esa novela es muy bonita ya que nos da a entender cómo el poder llega a dañar a una población, llega a dañar a todo lo que esta persona manda y llega a ser corrompida y llega a abusar del poder que ellos tienen. Y también nos invita a la reflexión, que también como hoy en día existen los presidentes que ponen leyes que roban dinero, que es de la población, con solamente para satisfacerse sus necesidades de ello mismo, pero no se llegan a dar cuenta de las necesidades que un país llega a tener. Es por ello que este autor nos invita a la reflexión sobre la autoridad del poder, sobre los abusos del poder y cómo la ambición puede cegar a una persona. Esta es la conclusión de esta novela de este creador que, como mencioné al principio, está basado en 10 capítulos en los cuales narra muchos hechos interesantes. Y bueno, ya damos por concluido la narración de la novela y espero que les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias y espero y les invito a la reflexión de esta novela. Gracias.